Voy a explicar unos nuevos ejercicios sobre electrotecnia relacionados con cargas eléctricas como motores eléctricos trifásicos, cargas trifásicas conectadas en estrella o conectadas en triángulo. Les habla su profesor Jorge Antonio Polanía, ingeniero electrónico. Este primer problema dice que una carga trifásica conectada en delta tiene en cada fase una resistencia de 25 ohmios y una reactancia de 40 ohmios. Se refiere a esta carga que está aquí. Esta es una configuración en delta o triángulo, que en cada fase tiene su resistencia y su reactancia. Esa resistencia vale 25 ohmios y la reactancia X. XL sería una reactancia inductiva de 40 ohmios. Dice que esta carga se alimenta del secundario de un transformador trifásico conectado en estrella. Esta sería la configuración del secundario del transformador que está en forma de estrella. Observen en la figura que este va a ser el voltaje de fase del secundario del transformador. Este es el voltaje de línea del sistema. Esta es la corriente de línea. Esta es la corriente de fase del motor. Bueno, entonces vamos a resolverlo. Dice que calcular el voltaje en cada fase de la carga, o sea, acá. O sea, el voltaje en cada fase. Obsérvese que el voltaje de línea es igual a raíz de 3, el voltaje de fase, igual a raíz de 3 por el voltaje de fase, que me da el problema que me dice que es de 220 voltios. O sea, este voltaje de línea es igual a este voltaje de fase multiplicado por raíz de 3 en la conexión estrella o conexión Y, como se llama también. Eso me dice que este voltaje de línea que se aplica en la carga es igual entonces a 381 voltios, que como la carga está en triángulo, y en un triángulo el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, entonces este voltaje de línea calculado es igual a este voltaje de fase de la carga. Bueno, vamos a calcular la corriente en cada fase de la carga, o sea, esta corriente de fase. Primero que todo hay que averiguar su impedancia, que consiste en una resistencia y una reactancia en serie. Su impedancia es raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado. Estos datos nos da el problema para la carga. Dice que la resistencia es de 25 ohmios y la reactancia es de 40 ohmios. Por lo tanto, su impedancia es 47.17 ohmios. La corriente de fase, pues obvio, corriente por ley de Ohm, es voltaje sobre resistencia, en este caso impedancia, porque estamos en corriente alterna. El voltaje de fase está calculado.
y la impedancia de fase la acabamos de calcular. Eso nos dice que la corriente de fase es 808 amperios. O sea, esta corriente de 808 amperios. Me solicita la corriente en el bobinado secundario del transformador. La corriente del transformador. O sea, esta corriente. Esta corriente de línea del secundario del transformador es la que entra aquí a la carga que está conectada en triángulo. Esta corriente de línea es igual a esta IF más esta IF, pero recuerden que esas sumas son fasoriales y vectoriales, donde el factor de multiplicador siempre es raíz de 3, porque IL es mayor que IF. Entonces IL es raíz de 3 IF. Eso nos da que es 14 amperios. Entonces, por aquí bajan 8 amperios y por aquí van 14 amperios. La potencia que se suministra en sistemas trifásicos. La potencia es igual a raíz de 3, voltaje de línea por corriente de línea por el factor de potencia que es coseno de phi. Pero este coseno phi no lo sabemos. Pero conocemos el factor de diagrama de fases, que es un diagrama vectorial, donde aquí está la resistencia, en vertical está la reactancia y la resultante se llama impedancia. Este es el ángulo de fase. O sea que el coseno de phi, que es el factor de potencia, coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces es RF sobre ZF. Estos datos son conocidos, ZF ya la hallamos. Pues ZF que es 4717. RF me da el problema que es 25 ohmios y me queda que el factor de potencia es 0,53. Por lo tanto, la potencia ya la podemos reemplazar aquí. La potencia es raíz de 3 por el voltaje de línea calculado anteriormente, que está aquí, por la corriente de línea que está acá, 14, por el factor de potencia que es 0,53. Esto nos da esa potencia. Recuerde que la potencia la damos en vatios. Otra forma de calcular la potencia de un sistema trifásico no es con los voltajes en línea, sino con los voltajes de fases. Pero como son 3 fases, ahorita sí, la potencia es 3 veces BF por IF, por el factor de potencia. ¿Sí? Entonces aquí nos da la corriente IF, ya la habíamos calculado, 808, y eso nos tiene que dar el mismo resultado anterior. Entonces no olviden que para calcular potencias en un sistema trifásico, o se hace con los voltajes de líneas, pero multiplicado por raíz de 3, o se hace con los voltajes y corrientes de fase, pero multiplicado por 3. Bueno, vamos a realizar el segundo problema. Dice, en una instalación eléctrica, la red trifásica es de 440 voltios 60 Hz. Esta es mi red trifásica. 440 voltios. Esto quiere decir que el voltaje entre fase y fase es 440 voltios. Recuerden, en un sistema trifásico, pues, como su nombre lo indica, son 3 fases. Aquí está una fase, la segunda fase y la tercera fase. El voltaje entre ellos siempre es
440 voltios entre la primera y la segunda, entre la primera y la tercera y entre la segunda y la tercera. Todos los voltajes son de 440. Bueno, esa red alimenta un motor que está aquí de inducción cuyo bobinado está conectado en triángulo. Ahí lo tenemos en triángulo. Y es un motor de 20 kVA. La potencia de un motor la podemos dar en forma de kVA, o en forma de kilovatios, o en forma de HP, de caballos de fuerza. Y tiene este factor de potencia. Entonces, esos son los datos del motor. Además, la red tiene conectadas unas cargas, también trifásicas, pero conectadas en estrella. Dice que tiene una impedancia cada fase o cada rama, donde su resistencia es de 10 ohmios, esta resistencia de acá, esta, o sea, estas tres resistencias son de 10 ohmios cada una, y las reactancias inductivas 8 ohmios y 8 ohmios. O sea, la impedancia está constituida por una resistencia y una reactancia. Este sería como el contactor que conecta y desconecta la red trifásica. Me piden calcular las potencias totales, la activa, la reactiva y la aparente. En sistemas trifásicos, como están constituidas por, en este caso, un circuito inductivo, por resistencias e inductancias, hay tres tipos de potencia, que se llama P, que vamos a simplificar P, que es la potencia activa, o sea, la que se mide en kilovatios. Está la potencia reactiva, que es la que se mide en kilobars, y está la potencia total o potencia aparente que se mide en kVA. kVA quiere decir kilovoltio amperios. Bueno, para el caso del motor, me dicen que el motor es de 20 kVA y factor de potencia de 0,8. Entonces, potencia aparente del motor es 20 kVA, o sea, es esta de acá, 20 kVA. Y el coseno de phi es 0,8, que es el factor de potencia, se despeja phi, o sea que el ángulo de fase del motor es de 36.9 grados. La potencia activa es la que se mide en kilovatios, es esta potencia horizontal, y como ustedes ven aquí es la potencia aparente multiplicado por el coseno de phi, porque este es el adyacente. Entonces la potencia activa del motor es multiplicada por coseno phi. Ya sabemos que esto PAM es 20 y coseno phi es 0,8. Me da 16 kilovatios. Entonces aquí tenemos 20 kVA y aquí tenemos 16 kilovatios. Falta ya la potencia reactiva. Y es la misma aparente, pero como es el opuesto, entonces se multiplica por el seno. Entonces multiplicado por el seno, ya calculamos el ángulo, vean. Eso nos da 12 kilowatts. Entonces no olvidemos, aquí son kilovatios, aquí son kilowatts y aquí son kVA. Se debe cumplir, obviamente, como es un triángulo rectángulo, que esta potencia al cuadrado es la suma de esta más esta de acá. O sea, ya tenemos los datos, 16 más 20, más 16 kilovatios, que es PM, la activa. La reactiva es 12, aquí tenemos 12, y por lo tanto me da 20 kVA, o sea, concuerda, ¿no? Que esto al cuadrado más esto al cuadrado es igual a la potencia
al cuadrado. Listo. Entonces ya salimos del motor. Vamos para la carga. Recuerden que la carga es esta, que es un sistema trifásico conectado en estrella. Me dan los valores de R y de X. R es 10 ohmios y X es 8 ohmios. Entonces la impedancia, nuevamente por el triángulo, es R cuadrado más X cuadrado. Eso nos da 12.8 ohmios. Recuerden que la resistencia, la reactancia y la impedancia se dan en ohmios. Bueno. El coseno de la carga, o sea, el factor de potencia de la carga, que es coseno phi de la carga, coseno siempre es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, R sobre ZF, ya conocemos los datos, R es 10, Z es 12,8, y entonces este es el factor de potencia de la carga. El voltaje de fase en un sistema estrella, es línea sobre raíz de 3. Voltaje de línea sobre raíz de 3. O sea, aquí tenemos el voltaje de fase y el voltaje de línea es entre fase y fase. O sea, es todo este voltaje que cae acá, que es el voltaje de fase por raíz de 3. O voltaje de fase es línea sobre raíz de 3, o lo que es lo mismo, línea es raíz de 3 por BF. El voltaje de fase es 254. Ya podemos hallar su corriente, porque corriente siempre es voltaje sobre impedancia. Conocemos los datos, 254 y 12.8, que es la Z. O sea que la corriente de fase es 19.8 amperios. Esa es la corriente que va por aquí, por cada una de las fases. Bueno, la potencia aparente, o sea, la potencia total, es raíz de 3BL por IL. Igual a raíz de 3BL, voltaje de línea, por la corriente de línea que está aquí, corriente de línea que está aquí. Fíjense que como en sistema en triángulo, en estrella, perdón, la corriente de fase es la misma corriente de línea, porque la corriente que va por una fase por aquí es la misma corriente de línea para el sistema trifásico en estrella. Entonces esos datos me dan la potencia aparente. Recuerden que si KVA, la potencia activa es multiplicada por el coseno, recuerden, da esta. Calculamos el ángulo que nos dio aquí el coseno, o sea, el ángulo es el coseno inverso, da 38,74. Luego la potencia reactiva, es multiplicada por el seno. Recuerden. Potencia reactiva por el seno, potencia activa por el coseno, y esta es la potencia aparente. O sea, la que es igual a raíz cuadrada de px al cuadrado más p al cuadrado. ¿Listo? De la potencia total de todo el sistema, o sea, el motor más la carga, o sea, un motor que está en triángulo y una carga que está en estrella, es la suma de los cálculos que hicimos anteriormente. 20 más 15.1, aquí están todos los datos. Son esos datos, aquí está la activa. Entonces, esta es la potencia aparente, esta es la potencia activa y esta es la potencia reactiva. ¿Sí? Potencia reactiva del motor, potencia reactiva de la carga. En kVA, no olviden, en kilovatios la potencia activa y la reactiva en kilovatios.
Me piden averiguar también el factor de potencia. Como ya tenemos las potencias totales, P es 27,7, Px es 21,44 y PA es 31,5. Factor de potencia, recuerden que es coseno de phi y coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de phi es P sobre PA. Esos datos ya se conocen. P sobre PA da 0,79. La corriente total, sabemos que en un sistema trifásico es raíz de 3 voltaje de línea por corriente de línea por el factor de potencia. Entonces despejamos la corriente. Voltaje de línea sabemos que es 440, esta potencia P activa. Recuerden que esta fórmula es para la potencia activa, o sea, para la potencia en kilovatios. En kilovatios, o sea, es esta potencia en kilovatios, 27,77. Y eso nos da como resultado que la potencia total despejando la corriente, potencia total es 27,7, coseno de phi, aquí lo calculamos 0,79, reemplazando la corriente que consume todo el sistema de carga es 46,03 amperios. Bueno, entonces esa es la solución del problema, o sea que todo este sistema está consumiendo esa corriente. Esa es la corriente base para poder calcular posteriormente el amperaje del contactor. Bueno, muchas gracias. Ayúdenme a compartir este video para que llegue a muchas más personas.